Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un par de relatos del personal de limpieza del metro de la Ciudad de México. El primero, sobre la horrible experiencia que vivió una mujer al encontrar un trabajo de brujería en este lugar, y el segundo, sobre una extraña aparición que parecía confundida al estar en una realidad ajena a la suya. Antes de comenzar, ayúdenme dándole like a este video para llegar rápidamente a la meta de 1000 me gustas y así poder saber que disfrutan del contenido que generamos en el canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Antes de comenzar, me gustaría enviarle un saludo a mi grupo de amigos en el equipo de limpieza del metro, donde solemos juntarnos un ratito todas las noches para cenar antes de trabajar, mientras platicamos y escuchamos algunos relatos de tu canal, sobre todo los que ocurren en el metro y por supuesto los que son contados por nuestros colegas, ya que cuando uno trabaja en el horario nocturno en este lugar, no te quedan dudas que se trata de un sitio especial con una energía muy particular. Mi relato ocurrió en un mes de noviembre, en los días previos a la Noche de Brujas. Esa vez me habían asignado las instalaciones de la estación Panteones de la línea 2, en una noche en la que habían faltado varios compañeros, por lo que prácticamente me debía quedar sola en este lugar. De manera que cuando comencé a trabajar, me percaté que en una parte del andén había tiradas varias plumas negras y otros objetos extraños, además de un extraño líquido que expedía un olor muy fuerte, como a perfume. Esto de inmediato lo reconocí porque justamente en estas fechas ya me había tocado limpiar un desastre parecido en una estación de la línea B, en donde incluso encontramos un animalito muerto, por lo que me enojé, pensando que posiblemente encontraría algo parecido nuevamente. Y al ser amante de los animales, esto me molesta mucho, además de que nunca he sido seguidor de la brujería, por lo que comencé a barrer, intentando no generar ninguna emoción, mientras limpiaba aquellas extrañas cosas, entre las que vi algunos caracoles de mar, sal y tierra negra. Pero cuando llegué al final de dicho andén, en donde parecía terminar todo este caminito de cosas extrañas, encontré algo que me sorprendió, porque jamás había imaginado encontrar algo así en este lugar. Se trataba de una muñeca de trapo, de esas antiguas que venden en los tianguis y que algunas personas suelen coleccionar. La muñeca no tenía ropa, pero en su cuerpo parecía tener ciertas cosas que de inmediato me dieron un fuerte escalofrío, porque lucía grotesca y aterradora. Y al acercarme, me percaté que se trataban de varias manchas, simulando ser sangre, así como varias frases escritas en un idioma extraño encima de todo su cuerpo. Y su cara era la más difícil de ver y la más impresionante, ya que estaba llena de clavos y pequeños alfileres, los cuales sujetaban papeles cerrados que parecían contener un tipo de mensaje. Cuando vi esto me dieron náuseas, porque en verdad era grotesco en ver que le hicieran esto a un objeto destinado a darle felicidad a los niños, y de hecho pensé en reportar lo sucedido a un superior, pero sabía que me diría que nuestro trabajo era limpiar la suciedad de las personas, aunque no me gustara hacerlo. Por lo que tomé un par de bolsas y me acerqué a la muñeca para intentar tomarla, pero cuando lo hacía, sentí un horrible miedo que no puedo explicar, porque literalmente mi cuerpo comenzó a temblar y las náuseas también aumentaron, haciéndome vomitar un poco en las vías, sin tener control de ello. Y después de esto, mientras intentaba retomar el control de mi cuerpo,
comencé a escuchar una voz en mi mente, como si alguien me estuviera susurrando. Cuando sentí todo esto me dio mucho coraje e impotencia, porque hay ocasiones como esta, en las que tenemos que limpiar otros tipos de suciedad que van más allá de la basura, como los de esta vez. Y esto me causaba tanta repugnancia que me daban ganas de dejar todo y abandonar mi trabajo, pero era algo que obviamente no podía hacer debido a mi situación económica. Así que tomando un poco de valor, fundamentado en el coraje que sentía con todo esto, volví a tomar la bolsa y metí la muñeca en su interior, intentando aguantarme las náuseas que sentía, cerrando la bolsa lo más rápido que pude para ponerla junto a la basura que se había recolectado aquella noche. Pero justamente cuando hice esto, aquel susurro en mi mente aumentó de volumen, atormentando mis oídos con un tipo de vibración, y cuando volteé hacia la entrada del andén, buscando poner mi atención en otro lugar para que pasara el asqueroso efecto que todo esto había causado en mí, parada en el otro extremo del andén, vi a una mujer de mediana edad, de piel oscura, con vestido blanco y varios collares alrededor de su cuello. Desde que la vi supe que no se trataba de una persona real, ya que su forma de vestir no era común y también era imposible que pudiera haber entrado en aquella estación en medio de la madrugada. Por lo que mi única reacción fue gritarle, diciéndole que me dejara en paz, que yo no quería molestarla, que solamente estaba trabajando. Pero la mujer no parecía escucharme, porque solamente comenzó a caminar lentamente en dirección hacia mí. No sé cómo explicar la sensación que sentí en ese momento, porque a esta altura era un miedo descontrolado que estaba a punto de convertirse en un desmayo o en algo peor, porque aquella mujer parecía ser real, ya que incluso hacía ruido al caminar, pero algo dentro de mí me decía que había mucha maldad dentro de aquel ser y me generaba una fuerte necesidad de huir, pero mi cuerpo simplemente no reaccionaba, por lo que solamente podía ver cómo se acercaba aquella mujer con esa mirada fría que solo transmitía desprecio hacia mí. Cuando pasaba esto, y al darme cuenta que no me podía mover, pensé que moriría en ese momento, porque mi corazón no dejaba de latir fuertemente, pero en un pequeño momento de valor, recordando que mi hija me esperaba en casa, pensé de inmediato en la muñeca y en mi mente comencé a repetir: «Déjame regresarte a la muñeca, yo no quería hacerte daño, por favor perdóname». Y después de esto me pude mover y sin pensarlo tomé la bolsa y metí la mano para sacar lo que había en su interior, pero cuando lo hice, sentí un fuerte golpe eléctrico en todo mi cuerpo, porque aquella cosa que había visto como una muñeca, ahora era un bebé de carne y hueso, con una horrible maldad dentro de él. Pero quizá por mi instinto maternal, lo tomé de inmediato entre mis brazos, cuidando su cuello, como lo haría con un bebé normal, y lo miré, viendo que sus ojos tenían un color y una profundidad que nunca he visto en un ser humano, y estoy segura que nunca más lo veré. Y de nuevo, actuando quizá por instinto, me acerqué a la mujer, quien ya estaba a unos pasos de mí, y después puse al bebé en sus brazos, cuidando cada uno de mis movimientos, nuevamente como si se tratara de un bebé normal. Cuando hice esto, el miedo que sentía dentro de mí se convirtió rápidamente en asco y desprecio, pero no hacia el bebé o hacia la mujer, sino dirigido a mí, porque aunque estaba haciendo lo que cualquier mujer haría, me sentí sucia, porque sabía que todo aquello que estaba pasando era impropio y profano. Después de entregarle al bebé, la mujer se fue caminando con él entre sus brazos, arrullándolo,
hasta que se dio vuelta en una esquina y se perdió. Esa noche seguí haciendo mis actividades, porque como les dije anteriormente, no me quedaba de otra, pero en toda mi jornada laboral no dejé de llorar, pidiéndole perdón a Dios, sin saber realmente por qué, pero solamente me disculpaba, pidiéndole que tuviera piedad de mi alma. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar la última historia de la noche, pero al final del video les dejaré un par de enlaces con más relatos ocurridos en el Metrobús, además de invitarlos a visitar mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas y misterios relacionados con la religión. No se las pueden perder. El enlace de mi segundo canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alma y esta noche quiero compartir con todos ustedes una breve experiencia que viví cuando limpiaba la estación Zócalo en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó en las fechas previas al 16 de septiembre, donde suele haber mucha actividad tanto en el Zócalo como en la estación del metro, lo que normalmente significa más trabajo para las personas que trabajamos aquí, y esa noche no fue la excepción, ya que aunque éramos varias compañeras, la basura y la suciedad eran demasiadas, lo que hizo que nos repartiéramos varias zonas del lugar para intentar acabar antes de que amaneciera, como siempre lo solemos hacer. Pero en mi caso, me tocó la parte más difícil, que era el pasillo, que lleva de las escaleras principales hasta la entrada, en la zona de torniquetes. Esa vez estaba fregando los pisos, quitándole toda la suciedad que se había acumulado durante el día, cuando de pronto escuché el clásico ruido que se oye cuando una persona va bajando las escaleras, lo que hizo que gritara de inmediato que no se podía pasar, que estaba mojado, pensando que se trataba de una compañera, pero en cuestión de segundos recapacité, consciente que era imposible que alguien estuviera ahí. Así que esta vez asustada, pensando que se podía tratar de algún vago que quisiera pasar a robar o a pintar las instalaciones, le grité: «No se puede pasar, ya está cerrado, no me haga llamarle a la policía». Y cuando lo hice, me quedé mirando hacia aquella zona, estirando lo más que podía mi cuello, y justamente cuando lo hacía, vi salir de esta zona a una mujer de unos 30 años aproximadamente, vestida de forma elegante, con un vestido que le llegaba hasta los tobillos, con la clásica silueta que crea la crinolina, parecido a los vestidos de las quinceañeras de la actualidad. Y cuando miré con mayor detalle, me di cuenta que la piel de la cara de la mujer era sumamente blanca por el excesivo polvo que llevaba en su cara, mientras no dejaba de agitar un enorme y elegante abanico que llevaba en su mano derecha. «No puede pasar, señora, el metro ya está cerrado», le grité esta vez, con la voz temblorosa, pero intentando fingir autoridad, porque cuando vi de cuerpo completo a esta mujer, me entró mucho miedo al ver su actitud, debido a que parecía estar sorprendida, como si estuviera perdida, mientras intentaba hablar conmigo, quizá para preguntarme algo, pero yo no la podía escuchar. Solo veía que movía desesperadamente su boca, pero yo no la escuchaba, por lo que la mujer parecía impotente por no poderse comunicar. De modo que lo único que se me ocurrió fue gritarle nuevamente que estaba cerrado, que no se podía pasar, haciéndole señas, por si ella tampoco me podía escuchar, señalándole hacia las escaleras, indicándole que hacia allá estaba la salida, lo que sí pareció entender, caminando con elegancia y dificultad hasta llegar ahí, para después comenzar a subir cada uno de los escalones, perdiéndola de vista
escuchando el ruido de sus pasos, hasta que desapareció. Después de esto, obviamente fui a revisar para confirmar que las puertas de la estación estaban completamente cerradas y que no había señal de que hubieran sido abiertas o forzadas. Esa noche me quedé muy confundida porque claramente sabía que se había tratado de una aparición, pero por otro lado, el aspecto de aquella mujer era demasiado real, como cualquier persona que te puedes encontrar en la calle, con la diferencia de que su aspecto indicaba que procedía del pasado o de otra dimensión. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un bebé. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.